Inició proceso para la transición de gobierno. El presidente electo Guillermo Lasso fue recibido por el mandatario Lenín Moreno en Carondelet para la transferencia de información. Diferentes variantes del COVID-19 han provocado contagios más rápidos y letales. Expertos recomiendan mayores cuidados en la población. Aumentan casos de niños con coronavirus en el hospital del IES Quito Sur. Algunos de los menores están en la unidad de cuidados intensivos. A 30 llega el número de muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil. Así lo anunció la Mesa Técnica Epidemiológica del Cantón, que además solicita al COE Nacional adoptar medidas más drásticas. Cientos de pasajeros permanecieron varados en varios puntos del país debido al paro de buses intra e interprovinciales a nivel nacional. Todo está listo para la entrega de los premios Oscar este 25 de abril. Conozca cuáles son las nominadas a Mejor Película. Así empieza la noticia, emisión estelar. Lunes 19 de abril, amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Hola Charlie, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la información. Analizan pruebas de un ciudadano contagiado de COVID-19 que tendría la cepa brasileña en Portoviejo, provincia de Manabí. 400 personas están bajo vigilancia epidemiológica en esa ciudad. El paciente se encuentra estable. La alerta la emitió el Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, que mencionó que una de las muestras que llegó hasta su laboratorio proviene de Portoviejo y según los especialistas porta la variante brasileña del COVID-19. Ante esto, el director zonal 4 del Ministerio de Salud Pública reaccionó. Una actitud irresponsable el hecho de que alarmemos confirmando cuando no se tiene una voz oficial. Genera alerta tanto en la comunidad médica como en la comunidad ciudadana y es algo que realmente no es correcto. El único órgano autorizado para emitir una voz oficial es el INPI. Aunque por acá en Portoviejo todavía no tienen los resultados, las acciones preventivas para el paciente y también para el círculo familiar y las personas con las que tuvo contacto en los últimos días son vigiladas por personal médico. Son aproximadamente 400 personas que se encuentran entre familiares por situaciones laborales, comerciales. Y entonces, en base a eso se estableció, como lo dicen los lineamientos, un cerco de 1000 metros a la redonda y entonces esa es la cantidad aproximada de personas que están siendo ahorita objeto de nuestra investigación. En tanto, el ciudadano cuyas muestras son analizadas en Guayaquil se encuentra en su casa, estable, y de igual manera sus allegados. Los cuales algunos pues han requerido hospitalización, pero han salido, o sea, en este grupo familiar no ha existido fallecimiento de ninguno de sus miembros. Que hasta que se confirme o se descarte si existe en él la variante P1. Por acá se sigue luchando en las salas de cuidados intensivos. El virus sigue y las condiciones de pandemia de una transmisión comunitaria no han cambiado y no van a cambiar por el hecho de identificar o confirmar una variante. En Manabí existen 24 fallecidos por COVID-19 diariamente, informó Charlie Pisa. Y a 30 llega el número de muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil. Estas cifras las dio a conocer la Mesa Técnica Epidemiológica del Cantón, que anunció que la situación sigue siendo crítica. Además, solicitan al COE Nacional adoptar medidas drásticas que ayuden a frenar los contagios. Los casos de COVID-19 en Guayaquil han incrementado. Así lo dieron a conocer los miembros de la Mesa Epidemiológica del Cantón. La semana anterior cerramos con un elevado número de casos semanales que supera los 1.180 pacientes. Existe una clara tendencia al alza. Las camas UCI de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, del Bicentenario Municipal de Guayaquil, del IES y de las clínicas privadas están copadas. El número de fallecidos se mantiene al alza, con 30 decesos diarios en la semana 15. Estamos subiendo cada día más contagios, casos sospechosos, casos confirmados con PCR y defunciones. No obstante, el COE anuncia nuevas medidas que ayudarán a que la población afectada reciba asistencia médica. Lo que hemos añadido es que nuestros 8 hospitales del día van a atender 24 horas los 7 días a la semana y adicional en los CAMIs se van a implementar camas con oxigenoterapia para la gente que lo necesita.
Y según el informe, los sectores más afectados son Vergeles, Malvinas, Samanes y Guasmo. Por ello, Guayaquil solicita al gobierno tomar medidas drásticas. Necesitamos que se declare otra vez el estado de excepción para que el gobierno nacional pueda restringir la movilidad humana en sectores donde el COVID se ha disparado. Y desde ya se anunció el cierre indefinido de las canchas deportivas en la urbe porteña. Estas declaraciones se efectuaron en la inauguración del 4º punto de vacunación en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la explanada de Mucho Lote. Pero aquí también se van a vacunar bomberos, Policía Nacional, ejércitos, fotógrafos, camarógrafos, periodistas, todo el personal de recolección de desechos en la ciudad y todos los que estén en primera línea. La edad no tiene nada que ver en este punto. En tan solo 5 días, en Guayaquil se han vacunado 7.422 personas de la tercera edad, informó Carlos Julio Gurumendi. Ahora les contamos que 2 de los 3 asesinados en las calles Guerrero Martínez y 10 de agosto en Guayaquil eran jóvenes que no habitaban en el sector. Solo se encontraban conversando cuando llegaron desconocidos y abrieron fuego contra ellos. El video captado por una cámara de seguridad es la clave principal para identificar a los autores del suceso. Allí se observa que los desconocidos llegaron en un auto, se bajaron y dispararon de inmediato. Luis Maita se encontraba merendando en un restaurante cercano. Asegura que escuchó la bulla pero no le dio importancia. Terminó su comida y regresó a casa. A los pocos minutos llegó un conocido para informarle que su hermano Edison Andrés Maita, de 32 años, estaba muerto. Y estaba mi hermano en el peor momento, porque él siempre va a conversar con sus amigos y se va a la casa porque el otro día hay que trabajar. Edison trabajaba en una mecánica. Tenía por costumbre quedarse en el sitio a conversar con los amigos hasta que el reloj le indicara que ya era momento de descansar. Aquí en el momento se encuentran 36 indicios balísticos. De su parte, Juan José Negrete, de 23 años, dedicado a la fabricación de alcancías, no era su costumbre rondar por esa zona, pero esa noche estuvo de visita en casa de su enamorada. Al salir, se quedó unos minutos formando parte de la conversación. Solo por haber estado en el momento y a la hora no apropiada. 2 personas más de sexo masculino resultaron afectadas. Por su estado fueron trasladadas hasta una casa de salud. Allí se reportó el fallecimiento de uno más, personaje de aparentemente 25 años quien no pudo ser identificado. Y la 4ª víctima resultó con heridas pero ya se recupera en casa. Aparentemente es por disputa de territorio. En uno de ellos tiene antecedentes y nosotros vamos a seguir verificando, seguimos en investigación. Informó José Morales. En el norte de Guayaquil, 2 presuntos antisociales se accidentaron en el paso a desnivel de la avenida Juan Tancamarengo y Francisco de Orellana. El hecho ocurrió durante una persecución policial que terminó en la captura de los sospechosos, quienes tenían un arma de fuego en su poder. Apenas aclaraba la mañana de este lunes cuando los 2 ciudadanos fueron vistos dentro de este auto sin placas recorriendo los alrededores del Parque Samanes norte de Guayaquil. Al parecer estos ciudadanos estaban esperando a cometer algún tipo de delito. Para la policía les resultó sospechosa su presencia, por lo cual intentaron detenerlos para una inspección de rutina. Sin embargo, ellos prefirieron aumentar la velocidad dando paso a una persecución. En tal virtud, mediante el ECO 911, todas las unidades del Distrito Modelo empezamos la persecución ininterrumpida. Luego de correr varios kilómetros, llegaron hasta el paso a desnivel de la avenida Francisco de Orellana a la altura de la Tancamarengo. Allí, los implicados no alcanzaron a tomar la curva y colisionaron contra esta estructura de metal. Con el vehículo que se encuentra aquí en el punto, arremeten contra una unidad policial, una camioneta que ya fue trasladada por una grúa de nuestra institución. Perdieron control sobre el vehículo y ocasionaron el accidente. Producto de ello, un compañero, un servidor policial, se encuentra herido, quien fue trasladado
al hospital de la policía, se encuentra estable, tiene un golpe a la altura de la pierna derecha. Ambos ocupantes se fueron detenidos tras encontrar el arma dentro del vehículo. En los registros policiales ya cada uno tiene 4 antecedentes. El uno tiene 4 por robo, el otro ciudadano tiene 2 por robo y 2 por asociación ilícita. Informó José Morales. Asesinan con 6 disparos a un hombre de 43 años en el cantón El Carmen, en la provincia de Manabí. La víctima fue identificada como René Angulo Mendoza y, según informes de la policía, no registra antecedentes penales. Testigos del crimen manifestaron que el hombre se movilizaba a bordo de su automóvil cuando fue interceptado por 2 individuos no identificados que iban en una moto, uno de los cuales se bajó para dispararle. Y mucha atención, en el hospital del IES Quito Sur llega un promedio de 60 niños con sintomatología respiratoria. Desde esa casa de salud alertan del incremento de COVID-19 en menores y hay 2 enfermos en pediatría por coronavirus e incluso en la unidad de cuidados intensivos. Estos pequeños pies son de menores, niños víctimas de la pandemia, víctimas del contagio que llegan con sus padres al hospital del IES Quito Sur en búsqueda de atención médica urgente, porque la situación se ha tornado grave. Ha ocurrido un fenómeno de aumento de casos, niños entre enfermedad moderada y gravemente enfermos en relación al inicio de la pandemia. Hablamos de más o menos un 20 a 30% más de lo que teníamos antes. Muchos llegan a esta casa de salud frecuentemente con cuadros médicos muy similares. En ellos el COVID no se presenta únicamente con síntomas respiratorios, sino gastrointestinales. Empiezan con dolor abdominal, diarrea, fiebre, erupción en la piel. Y al momento hay 12 enfermos en pediatría por COVID-19. ¿Y quién se imaginaría? Hay casos de niños que ingresan directamente a las unidades de cuidados intensivos. Ayer nomás ingresó una niña. Es una paciente de 6 años de edad que presenta una neumonía grave por COVID, insuficiencia respiratoria y un cuadro de shock de descompensación hemodinámica severa. Estos niveles de gravedad se atribuyen a muchas causas. Por un lado, podría ser la mutación del virus que hace que este ingrese más fácilmente al cuerpo del niño y tenga una afectación clínica más grave. Pero por otro lado también puede ser la automedicación en casa y no acudir a tiempo por atención médica. En el hospital del IES Quito Sur, desde que inició el COVID-19, se registran 12 infantes fallecidos, muchos de ellos con enfermedades preexistentes. Antes, por ejemplo, recibían 30 niños con sintomatología respiratoria y hoy son al menos 60. Este especialista habla de los motivos por los cuales los menores son víctimas del contagio. Mucha responsabilidad recae en los padres, asegura. El niño sale al parque y estos niños no cumplen las medidas de bioseguridad, no se les limpia las manos y no usan la mascarilla de manera apropiada. Informó Marilyn Jaramillo. Y atención, porque el Colegio de Médicos del Guayas plantea un confinamiento total por 19 días como una alternativa para frenar la curva de contagios por coronavirus. Solicita que se aplique esta medida del 22 de abril al 10 de mayo. Mucha atención, pese a haber aumentado el número de camas en las unidades de cuidados intensivos en el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil, todas están llenas. El cansancio físico de los médicos también es otro de los problemas que se presentan. Aquí los detalles. Los 3 pisos con los que cuenta el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil han sido adaptados para instalar unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID. De 26 camas existentes, hoy cuentan con 50 debidamente equipadas, pero su ocupación es del 100%. A pesar de que aumentamos el número, la disponibilidad de camas, están totalmente llenas y tenemos pedidos, digamos, en espera de subir a cuidados intensivos. Cada una de las camas están debidamente equipadas, con su respectivo ventilador mecánico, saturación de oxígeno y otros implementos que son utilizados para atender a estos pacientes. Hace unos 2 semanas teníamos solamente 2 áreas destinadas para terapia intensiva. Ahora se implementó esta nueva área de 16 camas más. Las áreas de COVID son áreas exclusivamente donde se atienden pacientes para este tipo de tratamiento. Los equipos fueron donados por la empresa privada. Los médicos de esta área aseguran que ya no dan más. El personal médico y el personal paramédico está agotado. Llevamos más de un año con esta situación, con un tipo de paciente especial,
muy desgastante, un tipo de paciente muy grave, que tiene una alta mortalidad, y esto está produciendo un agotamiento físico y mental en el personal, que está sometido a una situación de mucho estrés constantemente. En todo caso, lo que recomiendan es seguir cuidándose, informó Carlos Julio Gurumendi. Y en Loja la situación es similar. Son varios los casos de personas con COVID-19 que están a la espera de una cama en cuidados intensivos. Mientras tanto, la ciudadanía persiste en incumplir las medidas emitidas por el COE cantonal y ahora se reportan a diario muertes de jóvenes con coronavirus. Así es como lucen las casas de salud en Loja, un panorama nada alentador. Pacientes cada vez más jóvenes que se debaten entre la vida y la muerte. Están en el Hospital Manuel Ignacio Montero, mientras que la irresponsabilidad de los ciudadanos es cada vez mayor. Todo el tiempo estamos colapsados, todo el tiempo tenemos la UCI llena con pacientes pendientes por ingresar. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora están llegando pacientes jóvenes en condiciones muy severas. A diario mueren 2 personas por COVID-19 en esta casa de salud y enseguida esas camas son ocupadas por pacientes que se mantienen en lista de espera. Ocupado el espacio físico al 100%, no hay camas, inclusive en algunos momentos hemos llegado a pacientes que ya llevan muchos días aquí en malas condiciones, que según criterios clínicos que manejamos aquí, ya no son pacientes que tienen un buen pronóstico. El personal médico cumple jornadas de hasta 12 horas sacrificándose y con el temor de ser contagiados. Son imágenes desgarradoras entrar a cuidados intensivos y ver cómo la gente muere. La mayoría de pacientes ahora son jóvenes, son pacientes entre 20 y 30 años. Eso para nosotros es muy duro porque técnicamente es la edad que tenemos nosotros, la mayoría del personal que está aquí. Esta es la triste realidad que se vive en cuidados intensivos. Por eso es el llamado a la ciudadanía a tomar conciencia. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y las diferentes variantes del COVID-19 han provocado contagios más rápidos y letales. Y frente a esto, los expertos recomiendan mayores cuidados en la población. Las cosas se complican cada día más en torno a los contagios que produce el COVID-19. Pero de la variante clásica del virus podemos nombrar al menos 2 más que intensifican los infectados. La variante británica es una variante que es muy contagiosa, es decir, se transmite muy fácilmente, afecta con mayor gravedad, si se quiere, a las edades más jóvenes. Pero si esta variante aumenta la velocidad de contagio, la brasileña se apunta como la más agresiva. Es decir, su velocidad de transmisión, su facilidad para contagiarse, su facilidad para romper la barrera de la mascarilla, hace que se contagie mayor número de personas. Frente a esta situación, la propia ciudadanía llama a ser conscientes a quienes no se cuidan y son los principales causantes del aumento de enfermos. Claro que da miedo y nosotros tenemos que protegernos, porque no sé si la mayoría de la gente no tiene miedo a la muerte. En cada esquina hay gente tomando, gente reunida, dice distanciamiento y toman hasta en el mismo vaso. Cuidarse es lo único que queda, aseguran los expertos. Algunas medidas incluso deberían ser intensificadas, dicen. La doble mascarilla, en términos de que si estamos en un ambiente cerrado, nos previene más contra el riesgo de contagiarnos, sobre todo con la variante brasileña. Y ni así, dicen, se podría asegurar que todo marche bien. Ahora se puede estar a muchos más metros de distancia. Se cree incluso algunos estudios que en supermercados, estando 7 u 8 metros separados por un pasillo, han habido personas contagiadas por los aerosoles que quedan suspendidos. La gente pide mayor rigor en las medidas porque solo si nos cuidamos todos, esto podría evitar más muertes. Hay que protegernos más, tratar de utilizar, si es posible, una doble mascarilla. De entrevista en entrevista encontramos a una persona que ya hace uso de la doble mascarilla. Siempre doble mascarilla, para prevenir, más que todo por estas nuevas cepas que dicen que vienen, no. Pero si nosotros nos cuidamos, debemos estar bien. Bajo el criterio científico, hasta los jóvenes tratan de hacer conciencia, pues se asombran de la violencia con la que actúa el virus y sus variantes. Que hasta yo me puse a pensar eso de que 8 metros y ya me contagio, no, pues está muy denso eso. Aunque suene trillado, haga caso a lo que dicen los expertos y la propia sociedad. Lo único que queda es protegerse. Si usted se cuida y todos lo hacen, es muy probable que los contagios disminuyan. Informó Javier Rosero. Y en otros temas, después de 24 días desde que ocurrió la emergencia, las autoridades colombianas culminaron el rescate de los cuerpos de los 11 mineros que quedaron atrapados
en el socavón de una mina de oro en el municipio de Neira, en el departamento de Caldas. En los últimos 2 días, los equipos de salvamento minero lograron llegar al lugar en el que quedaron atrapados el 26 de marzo los trabajadores en una mina de oro que era operada de forma ilegal y que se inundó por el aumento del caudal del río Cauca. Dicen que tienen miedo a los grupos peligrosos y están cansados de los robos de sus pertenencias dentro de sus casas en Sociovivienda 2. Y se nos habían metido allá y nos habían robado pues, todas nuestras cositas, cilindro de gas, un poco de cosas. Y por eso han retornado a su antiguo barrio. Son los habitantes de las orillas del Estero Salado del suroeste de Guayaquil, que construyen nuevamente sus viviendas en sitios donde no está permitido. Estamos hablando de aproximadamente 18 edificaciones, las cuales se han podido identificar y ya han sido debidamente notificadas. Los detalles mañana a las 5:45 en El Despertar de la Noticia. Cientos de pasajeros permanecieron varados en las terminales terrestres del país, incluida la de Guayaquil, debido al paro de buses intra e interprovinciales a nivel nacional. El gremio de transportistas anunció que la medida fue adoptada por la falta de recursos para sostener las operaciones de sus unidades, que provoca, entre otras cosas, el aumento del precio del diésel. Personas que no pudieron acudir a sus trabajos. Otros sin recibir sus encomiendas, conductores de brazos cruzados y el 90% de las boleterías cerradas. Fue la tónica en la terminal terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós Aguilera. Quiero viajar a Pozoros y me encuentro con la novedad que las oficinas de la cooperativa está cerrada. Aquí esperar hasta el mediodía y si no vienen, irme a retirarme a mi casa, no me queda de otra. Ayer mi hermana desde Ambato mandaba una caja de manzanas y hasta ahorita, mire, yo fui a ver en el transporte de baños y nada. Pese a esto, el servicio en las instalaciones no fue suspendido. En la mañana teníamos aproximadamente 10 operadoras de transporte que estaban sí atendiendo a los pasajeros, aquellas que se dirigen a la provincia de Santa Elena, también las que se dirigen a la ciudad de Cuenca y a la provincia del Pichincha. La terminal de Pascuales lució desolada. Aunque todas las boleterías estaban abiertas, solo una, la Libertad Peninsular, se encontraba atendiendo. La situación provocó que muchos se vuelquen a las cooperativas de taxis ejecutivos, que cuentan con una tarifa mayor. El pasaje normal en bus vale $3,25, pero ahorita está en $60. Estas fueron las repercusiones de la paralización de más de 11.000 buses que ofrecen servicio intra e interprovincial en todo el país. La medida será por 2 días debido a una falta de recursos que estaría atravesando el gremio. Teníamos una tarifa a $1.04 el combustible, al 100% del aforo, y hoy en día trabajamos al 75% del aforo, con un combustible de $1.44. La operación de buses urbanos se mantuvo con normalidad dentro de Guayaquil, informó Jorge Salazar. El Consejo Nacional Electoral realizó en Guayaquil la entrega de las primeras credenciales a los 20 asambleístas electos del Guayas. La titular del CNE, Diana Atamaín, resaltó que pese a las pugnas institucionales, lograron el objetivo de realizar un proceso democrático y transparente. Antes de las credenciales y las fotos, nadie se negó el saludo en el Palacio de Cristal. Asambleístas de centro, derecha e izquierda empezaron a conjugar el verbo de la concertación. Diana Atamaín decía que lograron ejecutar un proceso transparente contra viento, pandemia y el Tribunal Contencioso. Y ese esfuerzo hoy rinde sus frutos, pero al mismo tiempo arroja la semilla para las futuras autoridades. 9 de Centro Democrático, 6 Social Cristianos, 2 de Creo, 2 de la Izquierda Democrática y 1 de Pachacutic. En la UNES hay caras nuevas. También una ex consejera de Participación Ciudadana, un ex gobernador y una ex asambleísta. Después de un exilio y una absolución judicial, usted vuelve al Parlamento. Volvemos al Parlamento por la puerta grande. Ya es hora de voltear la página. Esa asamblea de persecución tiene que quedar atrás. En el PSC, Geraldine Weaver afirma que su bandera es social. Tenemos que actuar y una de mis
compromisos ha sido derogar la tabla de drogas. Yo estoy muy comprometida con la juventud. Mientras, en Creo, el también exgobernador Francisco Jiménez buscará apuntalar la generación de empleo. Los jóvenes de 18 a 25 años y los adultos de 50 en adelante puedan tener la posibilidad de un trabajo efectivo. Y la ID que 29 años después logra poner 2 parlamentarios en la provincia. Que vayan en favor de la gente más desposeída. El desafío legislativo entre la expectativa de un nuevo gobierno y una pandemia que sigue enquistada. Informó Jorge Escobar. Ya menos de un mes de la instalación o posesión de la nueva Asamblea Nacional, Pierina Correa afirmó que la Alianza UNES está abierta al diálogo convocado por el presidente electo Guillermo Lasso e incluso a declinar su postulación a la presidencia. El Partido Social Cristiano, en su condición de aliado, también busca presidir el Parlamento. La apertura política. Ningún partido tendrá mayoría absoluta, pero con plena conciencia, en la UNES dicen que se unen a la concertación, incluso a despecho de las aspiraciones iniciales. No es suficiente para tomar decisiones por nosotros mismos, por lo tanto, se hace necesario hacer consensos. La sesión de instalación será el próximo 14 de mayo. El correísmo vuelve a tener el mayor número de curules, 49 de 137, Pachacutic 27, PSC 19, Izquierda Democrática 18, Creo 12 e Independientes 12 más. Sin embargo, hay una impugnación pendiente en Manabí. La apertura de urnas podría definir si efectivamente el candidato Vera accede a la posición o se ratifica lo que es excluyendo al candidato Vera. Para designar autoridades y comisiones se necesitan 70 votos. La ID y Pachacutic establecieron un acuerdo prelegislativo basado en 4 ejes: sobre empleo, salud, derechos humanos y transparencia. Salir del radicalismo y quizás de las posiciones extremas, y creo que Izquierda Democrática en eso puede jugar un papel importante para aproximar posiciones. La derecha junto a los independientes aspira a conformar un bloque de 43 y tender puentes con las otras izquierdas, que suman 45. ¿Salvador Quispe o Vilma Andrade quizás en la presidencia? No, el Partido Social Cristiano y sus aliados aspiran a tener el presidente de la Asamblea Nacional. Sería con Cronfle. Nosotros tenemos varios nombres de primera línea. Pero sí exigirán una vicepresidencia o al menos una vocalía en el PAN. A ver, nosotros somos la mayor fuerza política en este momento al interior de la Asamblea, así es que no voy a entrar en detalles por obvias razones, por lo delicado del tema. Mientras, el bloque de Creo sigue manteniendo acercamientos con todos los que quieran sumarse al consenso. Informó Jorge Escobar. Inició el proceso para la transición de gobierno. El presidente electo Guillermo Lasso fue recibido por el mandatario Lenín Moreno en Carondelet. El principal eje de acción será la transferencia de información y datos. Lasso señaló que su prioridad es la vacunación. Por la alfombra roja ingresó el presidente electo Guillermo Lasso al Palacio de Carondelet. Junto a su esposa asistió al proceso de transición de gobierno. En la casa presidencial, Lasso fue recibido por el actual mandatario Lenín Moreno. El gobierno entregará toda la información a tal punto de que el próximo gobierno tenga desde el inicio los mejores elementos para poder salir adelante. Empezamos a asumir el primer desafío y es el gobierno en transición. Agradezco que usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos. De mi lado también he creado una comisión. Las comisiones encargadas de la transición se reunieron para elaborar mesas técnicas de trabajo. Las primeras disposiciones que dio Moreno a su gabinete fueron las siguientes. Que no se guarden absolutamente nada, en primer lugar. En segundo lugar, que no se haga ningún contrato de apuro. En conversación con los nuevos señores ministros, si es que hay algo que ya está en proceso avanzado, a punto de culminar, bueno, pero que no se haga nuevos contratos. Guillermo Lasso indicó que el principal programa económico de su gestión será vacunar a la población. Lo que esperamos es que los proveedores de vacunas cumplan fechas. Hablaré con gobiernos amigos para pedir apoyo y ayuda
al pueblo ecuatoriano. Como parte del proceso de transición de gobierno que durará hasta el 24 de mayo, participaron también los vicepresidentes María Alejandra Muñoz y Alfredo Borrero, quienes en diálogo establecieron los temas de agenda a preparar, que son los siguientes. Y que los cronogramas de los 4 laboratorios, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y la iniciativa COVAX, han sido presentados hasta el mes de junio. Los laboratorios presentan cronogramas semestrales. El cronograma del segundo semestre, los laboratorios lo presentarán durante el mes de mayo. Y tenemos que dedicarnos, como se va a dedicar el vicepresidente, un médico, a la salud. Las áreas a trabajar por la vicepresidencia también responden a desnutrición infantil, niñez en abandono, entre otros. Las primeras damas, Rocío Gómez y María de Lourdes Alcíbar, también mantuvieron un acercamiento. De esta manera empieza el proceso de cambio de mando en el Ecuador, informó Valeria Navarro. La campaña de vacunación avanza en Guayaquil y se cumple con la medida de inmunizar sin previa cita a los mayores de 90 años a partir de las 15 horas. A uno de los puntos de vacunación contra la COVID-19 del municipio de Guayaquil, en conjunto con el Ministerio de Salud, ubicado en el norte de Guayaquil, llegó un grupo de adultos mayores que no tenía cita para inocularse en ese sitio. Sin embargo, decidieron ir a ver si los atendían, pero salieron de ahí con una respuesta negativa. Yo me agendé, pero me sale que no estoy agendada. Y por último, en la cédula me la rechaza. Entonces no es así, yo estoy aquí desde las 2 de la tarde. Le indicaron que contaban con pocas dosis, por lo que tenía que esperar a que lleguen todos quienes estaban agendados en ese centro y luego verificarían si sobraban algunas para poder vacunarla o en su defecto que vaya a otro punto cercano a consultar, que es el ITV. Aspiramos hasta las 6 de la tarde vacunar aproximadamente unas 900 personas, dependiendo de la afluencia, dependiendo de las personas que vengan. No todos los días es igual. Por acá nos encontramos con una abuelita a quien el MSP le envió un mensaje de confirmación de su cita en la Escuela Politécnica del Sur, pero cuando fue allá no la atendieron. Porque están vacunando es la segunda, allá. Entonces me quedé sin vacunar. ¿Y está buscando aquí que la atiendan? ¿Qué le han dicho? Aquí a ver si es que me pueden atender, pero ahí mi hija la que está hablando. A la par, hubo algunas personas que se apostaron en dicho centro cumpliendo con la disposición de que a partir de las 3 de la tarde pueden ingresar mayores de 90 años sin previa cita, aunque por lo que apreciamos se hacen ciertas excepciones dependiendo de cada caso. Porque todavía no tengo cita, pero gracias a Dios sí me atendieron, muy amables y todo. Estoy muy contenta porque me voy a hacer vacunar. Usted sabe que eso es necesario para uno. Sin embargo, no falta alguien que queriendo aprovecharse de la situación busque vacunarse cuando no le corresponde. Por eso las autoridades hacen un llamado de atención. Se le explica pues que la persona que viene acompañando no puede vacunarse porque no tiene cita y por obvias razones no está registrada. Entonces, este caso ya lo hemos visto varios días, se le explica al acompañante esta situación y ellos entienden sin un problema. Las jornadas de vacunación continuarán ininterrumpidamente, informó Adriana Peralta.